Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles y aprovechar la oportunidad para invitarte a que me acompañes a Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versos del 1 al 12. En esta oportunidad vamos a ver algo muy fascinante, muy interesante, y es comprender y estar seguros que verdaderamente el día del Señor se acerca, especialmente con base a las inquietudes de algunos que me han escrito y han preguntado mucho acerca de lo que está pasando en nuestro mundo, en nuestros días. Va a ser muy oportuno ver un texto que, debo decir, es riquísimo en doctrina y contiene una gran parte, por decirlo así, de las profecías de Apocalipsis y de algunos textos en Ezequiel y otros en Isaías en el Antiguo Testamento. Así que vamos a estudiarlo. Espero que sea una bendición para tu vida como lo ha sido para la mía al estar en este texto. Y leemos. Dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 1. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor, por supuesto, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Como te decía inicialmente, he recibido algunos textos, muchas preguntas acerca de lo que está pasando en Medio Oriente, y es algo que no es nuevo, siempre ha habido un conflicto por allá. Pero no solamente eso, sino que se despierta la inquietud cuando, ahora podemos decir, cuando hace un par de años atrás acabamos de vivir una peste como nunca antes en la historia. Me refiero al COVID. Cuando escuchamos a cada rato, casi cada mes podríamos estar escuchando sobre un terremoto sobre un lugar y otro. Por supuesto, en los lugares poblados es donde más se escucha. Cuando sabemos de las guerras que hay en nuestros días, surge la inquietud acerca del futuro, acerca de qué dice la Biblia con respecto a la venida del Señor y qué va a pasar con nosotros los creyentes. Es algo sobre lo cual debemos preocuparnos o no. En algunas oportunidades hay personas que dicen: no, yo no quiero escuchar nada del Apocalipsis o nada de profecía porque me da miedo, o no lo entiendo, es demasiado complejo. La idea es que con base a lo que estudiemos en este texto y algunos textos en Apocalipsis, haya una comprensión en nosotros que elimine de alguna manera el temor a esos eventos. Yo puedo pensar, como te decía, en todo lo que está pasando en nuestros días y cómo la gente se puede preocupar sobre eso. Y la verdad es que sí vienen días terribles en el futuro, sí vienen días de juicio para esta tierra y para los habitantes que han rechazado al Señor. Y es algo que confirma Isaías capítulo 13, verso 9, hablando del día del Señor, que en el Antiguo Testamento es llamado el día de Jehová. Dice: he aquí el día de Jehová viene, y mira cómo lo describe, es terrible. Dice: y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores.
Este día del Señor del cual habla este texto, esto que se ve en el futuro, a partir de nuestro tiempo, esto está en el futuro, es algo que no ha sucedido. Es un momento en que Dios va a intervenir sobre toda la maldad de esta tierra, sobre el pecado de sus moradores, al punto que no va a dar lugar a escapatorias. Va a ser algo que la Biblia llama la gran tribulación. Pero entonces viene una preocupación para los creyentes y decir, debemos nosotros preocupar por si va a ser guerras nucleares o si va a arder en fuego todo y van a morir miles y millones de personas. Debemos preocuparnos. ¿Sabes que la premisa más grande del comando que hace el apóstol Pablo acá en 2 Tesalonicenses 2, básicamente lo que les dice es, hermanos de Tesalónica, no estén inseguros, nadie los engañe, no se dejen mover fácilmente del modo de pensar, el modo de pensar que procede de una enseñanza que les dio. Pero tampoco os conturbéis, lo que les dice es, miren, ni estén inseguros, ni estén inquietos. Bajo toda esta premisa, él vuelve a enseñar algo que en un par de oportunidades, y vamos a verlo más adelante, él enseñó a estos tesalonicenses, pero yo creo que como es y como podría ser nuestro caso, necesitamos repetir esta enseñanza, necesitamos reforzarla, especialmente si es algo que te preocupa acerca del futuro. Y vas a ver muchas cosas muy poderosas que lo que creo yo que es que debe suceder es que fortalezca nuestra fe. Sabes que sobre eso les enseñó allá en 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 10, acerca de este evento futuro del cual no debían preocuparse. No deben preocuparse del día del Señor, el día de Jehová, del ardor de su ira. ¿Por qué? Porque les dice en la primera carta, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. Mira qué interesante esta última expresión, que dice, quien nos libra de la ira venidera. Nosotros como creyentes no debemos estar preocupados por el día del Señor. No debemos estar preocupados por el día del juicio final o de los últimos tiempos o por lo que está pasando, todas las señales cumpliéndose y todo está servido para que el Señor venga por su iglesia en cualquier momento. Y después de esto será la gran tribulación. Más adelante les dice allá en 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 3 que cuando digan cuando el día del Señor esté sucediendo, cuando la gran tribulación ya se esté viviendo acá en esta tierra, dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, no sobre nosotros, no sobre los creyentes. Nosotros no vamos a estar. Es una enseñanza consistente en la primera carta. Es algo que acá en 2 Tesalonicenses 2, el apóstol dice, es algo que les enseñé los 3 meses que estuve con ustedes. Pero también les escribí en la primera carta y les refuerza en esta segunda carta. Dice, sobre ellos vendrá destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán, porque obviamente cuando el día del Señor venga, cuando Él ejecute juicio sobre las naciones, sobre los pecadores, y ponga a prueba a Israel y castigue a Israel por su incredulidad, entonces la iglesia no va a estar. Es algo que no deben preocuparse. Y por eso les dice, miren, aunque escuchen otras cosas, no se inquieten, no se muevan de la doctrina que les he dado, la buena enseñanza que les he dado. Porque tú sabes que hay grupos que aseguran que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Vamos a ver a continuación, aparte de estos textos que te estoy compartiendo, que esto no es así. De hecho, hay grupos que aseguran esto, como los testigos de Jehová. Ellos dicen que los creyentes van a pasar por la gran tribulación, algo que la Biblia no lo dice. Al menos en su consistencia nosotros sabemos que esto no es así. Y fíjate que yo espero que al final del estudio en esta oportunidad, tú entiendas la gran tribulación, el día del Señor, que parece complejo. Yo voy a tratar de mostrártelo con la mayor claridad que me sea posible. Pero esto que estás viendo en pantalla, al final de este estudio, yo espero que tú puedas comprenderlo con claridad. Entonces, Pablo ahora en el capítulo 2 va a enfatizar y va a decirnos, no estén inseguros, no estén inquietos en relación al día del Señor. ¿De qué está hablando este texto? Está hablando del día del Señor y los eventos que están relacionados a este día. Y dice acá en el verso 1, lo primero, mira, el primer evento del que nos va a hablar
es que lo primero que debe suceder es una apostasía que será anticipada. Nosotros incluso podemos ver que se está gestando, pero vamos a comprobar de que la apostasía a la que se está refiriendo es una apostasía total. Y vamos, por supuesto, a entender qué es esto de la apostasía. Dice en el verso 1, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, yo te pido que por favor veas a detalle lo que está hablando. En el versículo 1 de 2 de Tesalonicenses 2, está hablando de un solo evento. Está hablando, como dice el texto, respecto a la venida del Señor Jesús, y aquí es donde algunos se confunden. Es la segunda venida. No, porque está diciendo que es el momento en que viene, algo que explicó en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 17, que dice la venida del Señor y nuestra reunión con Él. Está hablando de un solo evento. El Señor Jesús todavía no ha tocado tierra y va a hablar de los eventos que anteceden a ese momento en que Jesús viene por segunda vez. En este momento está hablando del arrebatamiento. Es algo que está afirmándole a los tesalonicenses. En el verso 2 dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Lo que les está enseñando es acerca del día del Señor. Y la preocupación o el problema que detecta Pablo es que los creyentes han escuchado otras enseñanzas, a otros grupos, como te decía, quizás no estaban en ese momento, ¿verdad? Pero es como alguien que escuchas que sí vamos a pasar la gran tribulación. No, que ya estamos en la gran tribulación. No, que fuimos dejados atrás. U otras doctrinas contrarias a la Biblia a las que le pones atención. Y entonces lo que sucede es, Pablo les dice, miren, no se muevan de lo que les he enseñado. O sea, permanezcan firmes. Y lo obvio, cuando un creyente comienza a dudar de aquello que es consistente en la Biblia, se empieza a inquietar, porque precisamente cuando tú te alejas de la Biblia, incluso cuando yo pienso, cuando te alejas de la lectura de la Biblia, tú vives en inseguridad. Tu semana está determinada y tu fe, tu confianza en el Señor está determinada por cuánto tiempo tú estás en la palabra. Pero si tú te alejas de ella, entonces vas a vivir en inseguridad. Y lo que detecta el apóstol es, miren, el problema que detecta y el peligro también. Les dice, miren, si hay alguien que les dice que por un espíritu, por una revelación espiritual, les dice algo diferente a lo que les he enseñado. Si viene alguien que por palabra, alguien que en el boca a boca empieza a decir otras cosas, o alguien que dice que yo escribí algo que yo en realidad no escribí, porque no es consistente, no le pongan atención. Manténganse firmes en la doctrina de la Biblia, la consistencia bíblica. Entiendan de que Dios no va a juzgar a los impíos junto con los creyentes. Él los va a hacer por aparte, va a tener un trato justo con el creyente para recompensa y un trato justo con el impío, que es condenación. Pero no confundan las cosas. Y ante esto, por supuesto, uno piensa en tantas fuentes que pueden mover al creyente o cuántas maneras en que un creyente puede ser afectado en su fe. Por mencionarte solo algunos textos. En Efesios capítulo 4, verso 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Es curiosa la analogía que hace, porque primero Pablo les dice, miren, no se dejen mover fácilmente. Y sabes que uno se mueve cuando hay una tempestad. Si tú estás en un ciclón, espero yo que nunca estés en una situación así, o nunca salgas. Si hay un ciclón, claro, el viento es tan fuerte, la corriente es tan fuerte que te arrastra, te lleva. Y eso estaba pasando con los tesalonicenses, y espero que no esté pasando contigo. Cuando tú escuchas las noticias, cuando ves las guerras, los terremotos, las pestes, y cuando ahora veamos la apostasía, no estén inseguros, no estemos inquietos, confiemos en el Señor, necesitamos estar cerca de la palabra. Lo interesante es que apostasía es algo que menciona a continuación. Dice verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, como te decía en Efesios capítulo 4, verso 14. Dice, por estratagema de hombres, o sea, no se dejen mover por vientos de doctrina falsos. Dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia
las artimañas del error. Miren, son personas astutas. Ellos no se basan. ¿Sabes que los elementos comunes de lo que está mencionando Pablo aquí en 2 Tesalonicenses es que que asegura que por espíritu o por palabra, por una carta falsificada, es que primero no tienen base bíblica, segundo no tiene consistencia bíblica y tercero no tiene autenticidad? ¿Y quiénes hacen eso? Por supuesto son los falsos maestros, sobre lo cual el apóstol también recomendó a otro pastor, en este caso Timoteo, allá en 1 Timoteo 4:1, y le dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es una cosa impresionante, porque cuando nosotros pensamos en que algo es contrario a la Biblia, tenemos que entender que eso procede del diablo, eso procede de algo diabólico, algo satánico, y no necesariamente de alguien que va a sacrificar a otro y que se va a vestir de negro y se va a poner las uñas negras y anillos, ¿verdad? O aretes o se va a sacar filo en los dientes o cosas así. ¿Sabes que lo que hace el diablo es contradecirte? Y lo primero que hace es tratar de separarte de la verdad. Que empieces a separarte, entonces empiezas a inestabilizarte en la fe, y una vez estás inestable en la fe, te mueve fácilmente por cualquier viento de doctrina y entonces te sientes inseguro. Y Pablo dice, no, tengan cuidado. ¿Sabes que apostasía lo que significa es deserción de la verdad? ¿Qué término más tremendo? Y es lo que estamos viendo en nuestros días. Por eso la recomendación de Pablo a continuación a Timoteo, allá siempre en el capítulo 4, versos 3 y 4, le dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. ¿Sabes que lo tremendo es que el día de hoy la gente lo que quiere oír son fábulas? Dicho de otra manera, hay muchas iglesias que están llenas por gente que lo que dice es que elocuente es ese hombre, qué entretenido, qué divertido, qué carismático, qué agradable, qué entretenido, me siento bien, pero no está siendo predicada la verdad. Entretiene durante 45 minutos, una hora o más, y la gente está feliz, pero apartándose de la verdad. Ahora, el diablo está detrás de todo eso, por supuesto. Y por eso lo primero que identificamos, mira, como te decía, es que en el día del Señor, cuando sea el momento previo o los años previos a su venida, el momento previo a su segunda venida, lo que va a haber es apostasía. Y esta apostasía tiene que llevarse a cabo. Lamentablemente es algo que estamos viendo en nuestros días. Y tiene que suceder así porque luego, de otra manera, no podría manifestarse el anticristo. Lo que va a suceder a continuación, dice Pablo, es acá en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Es que se va a manifestar el anticristo. Dice, nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ya vimos que es la deserción de la fe, el alejamiento de la doctrina bíblica. Dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Sabes que lo primero que hace Pablo es identificarlo? Es el hombre de pecado, el hijo de perdición. Apocalipsis le llama la bestia. Y quizás estás pensando, entonces la bestia, ¿verdad? Yo me acuerdo de alguien que hasta el apodo tenía, ¿verdad? Pero sabes que son adjetivos usados en relación al anticristo. Y anticristo, lo curioso es que esta palabra anticristo solamente es usada por el apóstol Juan, allá en Primera de Juan, en varios textos. Son como 4 versos en los que menciona anticristo. Y lo curioso es que el prefijo anticristo significa 2 cosas. Significa en contra de y significa también en lugar de. Y es precisamente lo que el diablo hace. Ahora, para que él se pueda manifestar, lo primero que tiene que hacer es alejarnos de la verdad, porque cuando nos aleja de la verdad, somos más vulnerables a la mentira. Y él va a engañar. Y habla no solamente de su identidad del apóstol, sino también de sus intenciones. Mira acá en el verso 4, dice, el cual
se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. O sea, todo lo que, dicho de otra manera, mira, todo lo que huele a Dios, todo lo que es de apariencia a Dios, todo lo piadoso, Él está en contra. Y por esa razón tú tienes tanta oposición en la oficina, por eso tanta oposición de la familia, porque ha habido un alejamiento de la verdad de parte de las personas, un aborrecimiento de la verdad que vamos a abordar más adelante, que se opone, Él está en contra de. Pero también, ¿te acuerdas? El prefijo también significa en lugar de. Y por eso dice a continuación, dice, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No estamos claros sobre sus intenciones. Y sabes que lo que el texto, lo que Pablo está mencionando acá, en realidad es una referencia a la cual hace Daniel, allá en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, capítulo 9, verso 27. Algo que también Jesús mencionó en Mateo 24, 15, que es la abominación desoladora. Y uno piensa, ¿qué es la abominación desoladora mencionada por el profeta Daniel allá en el capítulo 9, verso 27, y por Jesús en Mateo 24, 15. ¿Sabes qué de lo que se trata la abominación? ¿Qué es lo abominable? ¿Qué es lo aborrecible que hace el anticristo? Primero, que se opone a Dios, está en rebelión con Dios, está resistiendo a Dios, está queriendo estropear la obra de Dios y está que quiere manifestarse. Va a llegar un momento en que va a poder hacerlo. Y cuando se manifieste, lo que va a hacer es lo que siempre ha querido. ¿Te acuerdas por qué él cayó de la presencia de Dios? ¿Por qué fue sacado de la presencia de Dios? Por su rebelión. ¿A qué se debió? A que quiso ser igual a Dios y también quiso ser adorado como Dios. Y es algo que registra también acá Isaías capítulo 14, verso 14. Dice, sobre las alturas de las nubes subiré, decía Satanás, y dice, y seré semejante al Altísimo. También recuerdas en Mateo capítulo 4, verso 9, que se atrevió, imagínate, se atrevió a hacer esto con Jesús. Y le dijo a Jesús cuando lo tentó, ¿te acuerdas? Todo esto te daré, hablando de los reinos, ¿si qué? Si postrado me adorares. O sea, si se atrevió a hacerlo con Jesús, ¿cuánto más con las personas que Jesús es la verdad? Y Él tenía la palabra, y te acuerdas cómo Él venció la tentación. Él dijo, escrito está. Pero ¿qué pasa con las personas que ni siquiera pueden decir escrito está? ¿Qué pasa con las personas que están en incredulidad en este momento? ¿Qué tan vulnerables son? Si están alejados, si están en la apostasía, se está gestando, se va a llevar a su totalidad en el futuro, probablemente cercano, si el Señor viniera en este momento. Pero entonces, ¿por qué hace todo esto Satanás? ¿Por qué quiere alejar de la verdad? ¿Y por qué están inquietos los tesalonicenses? Y allí nos hace un llamado a nosotros. Estemos firmes. No estemos inseguros y no estemos inquietos acerca de todo esto. Y vamos a ver una razón de peso más adelante. Pero entonces entendemos que lo hace porque va a manifestarse el anticristo. El anticristo se va a manifestar en un momento en el que, según los tiempos, y aquí mira estos 7 años, solo te lo menciono rápidamente, no tenemos el tiempo para ver a profundidad y de manera amplia todo. Pero según la profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9, versos, bueno, el capítulo entero tú puedes encontrar esa profecía. De las 70 semanas, la última semana es interpretado correctamente como 7 años. 7 años donde, según esta profecía, a la mitad de estos 7 años, es decir, a los 3 años y medio, va a haber una proclamación de paz. Se va a romper un pacto de paz de parte del anticristo. Y entonces va a comenzar la gran tribulación y los juicios de los que habla Apocalipsis. Ahora, la abominación desoladora, ya vimos, es la adoración del diablo. Y uno piensa, ¿cómo va a ser posible que alguien esté dispuesto a adorar a Satanás? Porque uno piensa que quizás es demasiado obvio. Uno piensa, no, pero es que no creo, ¿verdad? Y uno piensa, por favor, no estés pensando en un personaje que está presionando un botón para que las cosas salgan mal y que tiene cachos, vestido de rojo, cola con punta de flecha y un tridente en la mano y con cejas pobladas y una barba en el mentón, ¿verdad? Es terrible, terrible. Pensar que es así, mira, es un terrible error. Porque rápidamente te digo
que en realidad el anticristo va a ser un personaje totalmente diferente. Va a ser alguien que va a tener la capacidad de engañar a las personas, especialmente si se ha abandonado la fe. Sabes, te doy una descripción rápida del anticristo. Dice que será muy intelectual, según Daniel 8:23. También va a ser muy elocuente, según los textos que te muestro en pantalla. También será muy carismático. Sabes que Daniel 11:21, la referencia a la que hace es que va a subir con halagos. O sea, es como lo hacen algunos políticos. Será muy audaz para lograr acuerdos militares y comerciales. También va a ser un pacificador, según la descripción que hace Apocalipsis capítulo 6, verso 2, que si te recuerdas o lo has leído en alguna oportunidad, habla de 4 jinetes, uno de caballo blanco que simboliza paz y que lleva un arco, que está hablando del anticristo, que lleva arco pero no lleva flechas, porque será un pacificador. Va a lograr cosas de manera pacífica hasta la mitad de ese tiempo, 3 años y medio. Después va a romper el pacto, después va a sacar las uñas, literalmente, entonces va a demostrar quién es. Y todo esto, mira, va a suceder en el futuro. Y entonces uno piensa, ¿cómo puedo yo no estar inseguro, no estar inquieto? Porque lo que va a decir a continuación, lo que vamos a ver a continuación es que nosotros no vamos a estar. Y si no vamos a estar, entonces es obvio que no debemos preocuparnos. Es como que tú estés preocupado de la erupción de un volcán cuando tú no vives cerca de ese volcán. Si tú no estás en ese lugar, no hay nada de qué preocuparse. Entonces, de todo esto que puedes leer en Apocalipsis, si tú has recibido a Jesucristo como tu Señor, entonces Pablo dice a los creyentes, te dice a ti en ese caso, no tienes nada que preocuparte. Pero si tú aún no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, entonces tienes todo que preocuparte, porque entonces sí vas a estar ahí. ¿Por qué? Porque a continuación a la referencia que va a hacer Pablo es, ¿qué es lo que impide que todo esto suceda? Que haya una apostasía total y también que haya una manifestación, una aparición del anticristo. Lo que lo impide es el arrebatamiento. Porque el arrebatamiento tiene que ser antes de estos eventos. Mira aquí el verso 6 y el verso 7. Dice, y ahora vosotros sabéis. A mí me encanta que el texto lo que dice es, miren, ustedes ya saben. ¿Te acuerdas que te hice la mención de que Pablo estuvo 3 semanas con ellos, tuvo enseñanza? Luego les escribe 1 Tesalonicenses, yo les he enseñado sobre esto. 1 Tesalonicenses 1:10, estamos libres de la ira venidera. Capítulo 5, sobre ellos va a venir destrucción repentina, para nosotros no. Sobre ellos va a ser como un ladrón en la noche porque van a ser sorprendidos. Para nosotros no, porque lo estamos esperando. El día que el Señor venga por nosotros, nosotros lo estamos esperando como iglesia. Estamos conscientes. Sabemos. Y a esto apela el apóstol, dice verso 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ahora, entendemos de que, como te decía, y lo interesante, fíjate, es la manera en que lo pone, en la manera en que lo explica, y usa 3 términos, usa 3 palabras, a las que debemos ponerle mucha atención antes de ver un par de versos. Y te lo muestro acá, dice primero, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, ya vamos a ver qué es. Dice solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él sea quitado, a su vez, sea quitado de en medio. Es bien interesante que el anticristo no puede aparecerse hoy porque hay quien lo detiene, lo detiene, que es un poder. Quien lo detiene es una persona, y cuando él sea quitado. Ahora, cuando tú piensas en los 3 elementos y en el orden de los eventos, podemos concluir sin temor a equivocarnos que está refiriéndose a la iglesia. Ahora, ¿por qué? Mira 1 de Juan, capítulo 4, verso 3, dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. ¿Quién es este espíritu? El que ya está en operación, dice, y este es el espíritu
¿De quién? Del anticristo, el hijo de perdición, el hombre de pecado, la bestia. Dice, el cual vosotros habéis oído que viene, como lo estamos viendo en 2 de Tesalonicenses 2. Dice, y que ahora ya está en el mundo. Vamos a ver más adelante, por supuesto, lo que estábamos viendo del ministerio, el misterio de la iniquidad. Ahora, lo interesante es que el espíritu del anticristo ya está operando. Él lo que no puede hacer en este momento es manifestarse. ¿Por qué? Porque en el siguiente verso, ahí en 1 de Juan, capítulo 4, verso 4, dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Si revisas el versículo 1, está hablando de los espíritus. Según el verso que acabamos de leer, es el espíritu del anticristo que está detrás. Dice, porque mayor es el que está en vosotros, el Espíritu Santo en el contexto, que el que está en el mundo. Ahora, ¿quién está en el mundo? El espíritu del anticristo. Entonces, ¿qué es a lo que se está refiriendo el apóstol con lo que lo detiene? ¿Quién lo detiene? Y que a su vez él sea quitado. El Espíritu Santo en el creyente. Y yo he escuchado, y probablemente quizás no sería mi postura o mi argumento, de que los creyentes que sabemos todo esto, entonces diríamos, él es el anticristo, tengan cuidado. Pero en realidad es el cumplimiento de los tiempos. Es que en los tiempos de Dios, lo que Dios ha determinado es que Él no va a juzgar a los justos con los impíos, como se lo demostró a Abraham allá en Génesis capítulo 19, y que no ejecutó juicio sobre Sodoma hasta que sacó a Lot. Así mismo va a ser en la gran tribulación. Es que nosotros que tenemos el Espíritu de Dios, es más poderoso y es mayor que el espíritu del anticristo. Y esto es lo que lo detiene, aunque ya está entre nosotros, y vamos a ver cómo funciona eso, no se puede manifestar. Y es que al entender esto, mira, no se debe subestimar la presencia de la iglesia en el mundo. Quienes la atacan no entienden que su presencia da a los inconversos la oportunidad de ser salvos. Qué importante. Y ahora entender de que antes de que el anticristo pueda manifestarse, la iglesia tiene que ser quitada. Entonces ya vamos a entender y vamos cada vez, como te decía, vamos a ir viendo en el gráfico, la lógica de Dios en el tiempo de Dios por el poder de Dios. Mientras Dios no lo permita, mientras la iglesia está presente, Dios por el poder de su Espíritu Santo en los creyentes que conforman la iglesia y antes del rapto, el anticristo no puede manifestarse. Entonces no estemos inseguros, no estemos inquietos. Pero también menciona en el verso 7, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y entonces uno piensa que ya está en acción. Ya vimos varios textos que dice, el espíritu del anticristo ya está entre nosotros. Él está habitando. Y es terrible solo el hecho de pensarlo, pero no puede manifestarse. No puede hasta que la iglesia sea quitada, entonces viene la apostasía total, ahora estamos entendiendo, luego viene la aparición del anticristo, la abominación desoladora que es que él va a ser adorado, lo cual es abominable delante de Dios. ¿Por qué es desoladora? Porque va a producir condenación sobre aquellos que adoren a la bestia, al anticristo. Pero también el misterio de la iniquidad, mira, la forma de entenderlo es que es lo contrario al misterio de la piedad. ¿Qué es un misterio? Yo no lo tengo acá, pero te lo digo. Efesios 3:15 dice que un misterio es algo que no se conocía y que ahora sí. La iglesia es uno de ellos. Pero el misterio de la iniquidad es contrario al de la piedad, que es mencionado acá en 1 Timoteo 3:16, que dice, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Qué es el misterio de la piedad? Es la encarnación de Dios en la persona de Jesucristo. ¿Qué es el misterio de la iniquidad? Es la encarnación del diablo entre nosotros. Es el diablo hecho hombre, nacido por una relación entre el diablo que produce de una mujer. Algo que fue mencionado en Génesis 3:15 también, que pondré enemistad entre la simiente de la mujer, refiriéndose a Cristo, y la simiente de la serpiente, del diablo. O sea, es un hijo del diablo, es el anticristo, es el diablo hecho carne y ya está en acción. ¿Qué significa? ¿Qué significa que ya está en acción?
que ya está entre nosotros. Y entonces uno piensa, ¿y quién podría ser? Y sabes que en la historia, y por favor no te confundas, si bien puedo mostrar algunos personajes que si tú revisas, se ha creído que ellos son por los elementos que vimos anteriormente, que son elocuentes, carismáticos, políticos, tienen poder, son halagados, son seguidos por muchos. No significa de que ellos son, por favor, ¿verdad? Hago la aclaración antes, pero algunos dicen que Hitler pudo haber sido. Y todo tiene sentido porque si nadie sabe cuándo va a venir el Señor, como lo dijo Jesús en Mateo 24, nadie sabe el día y la hora de la segunda venida del Señor, entonces, ¿qué tiene que hacer el diablo? Tener un anticristo en cada generación. Entonces ya está activo el misterio de la iniquidad. Ahora, ¿pudo haber sido Hitler? ¿Quién sabe? Algunos dicen que Barack Obama por su carisma, otros Napoleón por los logros que él tuvo, las victorias, su audacia militar. Ahí pongo a otros presidentes, ¿verdad? Algunos creen que Calígula, quizás mucho antes en la historia, o Nerón, o todos estos... pudo ser. Uno piensa que, ¿sabes? De lo que debemos estar seguros es que el misterio de la iniquidad está activo. Y entonces, hermano, qué temor. No estés inseguro, no estés inquieto. Porque mientras Dios no lo permita, no se va a manifestar. Y mientras la iglesia no sea quitada, tiene que ser quitada para que Él pueda manifestarse, como lo acabamos de ver. Entonces, no puede ser posible. Y por eso, mira, independientemente de quién pueda ser, lo importante, y me encanta la forma en que cierra el apóstol, porque lo que dice, miren, no estén inseguros, no estén inquietos. Y primero porque no vamos a estar ahí, segundo porque va a ser aniquilado. El anticristo que se va a aparecer va a ser aniquilado. Mira verso 8. Y entonces, es decir, cuando lo que lo detiene, ¿quién lo detiene? Que Él a su vez sea quitado, es el Espíritu Santo en el creyente que conforma la iglesia en el rapto. Entonces, ahí sí va a poder, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Sabes qué? Es tremendo, porque esto último debemos ponerle mucha atención para comprender qué está haciendo Dios acá. Mire, en primer lugar, debemos entender que el anticristo se va a poder manifestar porque Dios lo permite. Porque Él establece los tiempos. Y de acuerdo a los tiempos que ha establecido, 1 Tesalonicenses, vuelvo y digo, 1:10, vamos a ser librados de la ira venidera. Capítulo 5 también menciona, y vendrá sobre ellos destrucción repentina, no sobre nosotros. Hasta que seamos quitados de en medio, entonces va a revelarse el anticristo. ¿Y por qué va a poder? ¿Porque es más poderoso que Dios? De ninguna manera. Es porque Dios lo permite. ¿Sabes por qué va a poder mentir y engañar a muchas personas? Porque Dios va a permitirlo. Y entonces uno piensa, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Sabes que algo curioso en cuanto a la apostasía y la relación con prodigios y señales es que cuando la Biblia habla de prodigios y señales relacionados a la mentira, siempre es una referencia a los postreros tiempos. Es que cuando alguien se maravilla por algo que parece espectacular o extraordinario y dice, no, pero leer la Biblia, qué pereza. No, yo lo que quiero es esto. Y entonces, no, es muy elocuente y cuenta fábulas, es un cuentacuentos, ¿verdad? Es muy entretenido, es muy divertido, es muy bacano y la música también es espectacular. Y sabes que la música es fuente también de doctrinas falsas. Te sorprendería lo mucho que cuesta encontrar música cristiana apegada a la Biblia, terrible. Y ahí está el diablo produciendo la apostasía. Luego se va a aparecer. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque la iglesia está presente. Pero cuando sea quitada, se va a manifestar porque Dios lo va a permitir. Y va a poder mentir porque Dios también lo va a permitir. Y sabes, explica por qué. Dice... verso 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales prodigiosos y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por cuánto? Mira, esta es una conjunción causal. ¿Qué significa? Es por qué Dios permite que se manifieste y por qué permite que mienta. Aquí te da la razón.
Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y aquí viene una segunda conjunción que enfatiza, por esto, también es causal. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por eso mira Juan capítulo 3, verso 19, dice exactamente lo mismo. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque no quieren dejar ese estilo de vida, porque aman más el pecado, y entregar su vida a Jesús los tiene que alejar de ese pecado, es lo que entienden, y por supuesto sucede de manera natural y vale la pena y es para salvación. No tenemos que vivir inseguros, no tenemos que vivir inquietos, pero si no, sí tendrías que vivir muy inseguro y muy inquieto porque viene un juicio. Ay, pero yo no creo en esas vainas. No, yo lo que creo es en otras cosas, en otras filosofías, en otros libros. Yo creo en la ciencia, yo creo en lo que puedo ver y tocar, yo creo en lo que puedo comprobar. ¿Sabes que lo que está diciendo el texto, sabes por qué Dios permite eso? Porque cuando alguien no quiere la verdad, ¿qué es lo que va a creer? La mentira. Tú sabes que la verdad es Jesús y la verdad es la palabra de Dios. ¿Qué pasa con alguien que no cree la verdad? Cree en otras cosas, y esas otras cosas es mentira, y sabemos que es parte de la apostasía necesaria para alejar a la gente de la verdad, para que se vuelvan presas fáciles de la mentira, pueda aparecer el anticristo y pueda ser adorado sin que se dé cuenta. Y uno piensa, ¿cómo puede llegar a ese punto la gente? Pero mira cómo la gente adora a algunos políticos, hasta pelean por ellos, cómo adoran a algunos artistas, como si los artistas les dan algo, les importa, ni saben que existen, pero ellos casi que entregan la vida por esa gente y los adoran. A algunos deportistas y los adoran. Es una tendencia del corazón humano, es terrible. Pero sabes, aunque Dios permite que se manifieste, aunque Dios permite que mienta, sabes, Dios va a prevalecer. Mira cómo lo dice el verso 8, y el verso 8 va a hacer también referencia a un evento escatológico en el futuro. ¿A cuál me refiero? A lo que has escuchado probablemente, has visto en películas que no tienen nada que ver. Pero Armagedón, dice el verso 8, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esto es algo que menciona Apocalipsis, capítulo 16, verso 16. Dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, que significa el valle de Megido, un valle espectacular, ideal para una guerra importante, numerosa, que también, mira, esta descripción que acaba de hacer, o esta referencia que acaba de hacer Pablo, también está en Apocalipsis 19, que dice, y vi a la bestia, es decir, el anticristo, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y dice en el siguiente verso, y la bestia, el anticristo, fue apresada, y con ella el falso profeta, el espíritu del anticristo. Dice que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Sabes que el Señor es el que los va a vencer? Y acá te muestro dónde está eso. Es al final de los 7 años. Al final de los 7 años, el Señor Jesús va a venir por segunda vez. Nosotros vamos a venir con Él. Él va a venir a establecer su reino, Él va a ejecutar juicios sobre las naciones, y las naciones, en lugar de recibirlo, tú sabes lo que van a hacer, van a rechazarlo. Y me encanta porque dice la forma en que Él lo va a vencer, con el espíritu de su boca y con el resplandor de su presencia. Es impresionante el poder de Dios y cómo prevalece sobre el enemigo. Mira, una razón más por la cual tú y yo podemos vivir seguros y podemos vivir tranquilos. Porque todos esos eventos no deben preocuparnos porque no vamos a estar ahí. En segundo lugar, no debe preocuparnos porque antes, como aprendimos, no vamos a estar ahí por el rapto, pero también porque Dios no va a juzgar a justos junto con pecadores. No vamos a estar porque tenemos la verdad. Nosotros no hemos apostatado. Ahora la preocupación está sobre aquellos que no creen. ¿Sabes? Aquellos que el día de hoy no creen, si el Señor Jesús viniera por su iglesia en este momento, en la gran tribulación, no van a creer. Van a ser engañados porque van a ser parte de la apostasía.
Eso es triste, es algo que debe preocuparnos. Pero sabemos más adelante que el Señor Jesús viene. Ahora, cuando veamos más adelante, mi hermano, cuando veamos y cuando confirmemos por medio de todas las cosas que están sucediendo el día de hoy, la guerra en el Medio Oriente, los terremotos, las pestes, enfermedades, situaciones económicas a nivel mundial, cualquier situación difícil, jamás pienses, no, estamos en la gran tribulación. No, porque vamos a ser rescatados antes. Sabes, debemos vivir seguros y debemos vivir tranquilos, esperando el rapto y predicando del Señor a aquellos que aún no han creído. Y por eso el llamado que nos hace el apóstol en este texto es, mira, cuando estás viendo estas noticias, no te inquietes. Antes cumplamos nuestra misión, porque el día del Señor se acerca.